Entonces, les voy a contar una historia desde que comenzó hace 17 meses, donde el ingeniero Gabriel Vázquez me invitó a pertenecer a una empresa Canalma y me llenó de razones para empezar a estudiar, porque cuando uno se para aquí es porque uno tiene razones suficientes. Y como yo soy epidemiólogo, a cada cosa que le hablo le pongo la evidencia científica. Y esa evidencia científica tiene peso epidemiológico. Y entonces les voy a mostrar cómo desde 1500 Miguel Ángel, cuando crea su pintura, que está en la Capilla Sistina de la creación del universo, y el Todopoderoso en su pintura señala y crea a Adán, en esa sinapsis que existe en el cerebro y que ese creador divino pone receptores en cada órgano de la economía del individuo con un beneficio que no conocíamos y que empezamos a conocer. Y esa es la pintura de Miguel Ángel, que sabiamente este hombre se fue como a la creación del universo, porque eso es lo que él piensa. Pero si ustedes miran el manto sagrado, cuando Miguel Ángel sabiamente lo pintó muchas estructuras del cerebro. Y ustedes lo pueden evidenciar en el internet, como él pinta la circunvolución supracallosa, la circunvolución calloso marginal, cómo pinta el bulbo raquídeo, cómo pinta todo el cerebelo, el bulbo raquídeo, las estructuras pineales, la hipófisis, y cómo en esa sinapsis del creador pone receptores en el cerebro y receptores en todos los órganos, especialmente receptores CB1 y CB2, y cómo pone endocannabinoides, que cuando se pierde la homeostasis de estos endocannabinoides en todos los órganos aparecen todas las enfermedades del cuerpo, y ahí está el misterio de la creación. Y entonces, durante muchos años, nosotros estuvimos en un oscurantismo absoluto, porque el que chupaba marihuana, pues se chupaba el THC, el tetrahidrocannabinol, que le producía alucinaciones, y por eso fue estigmatizado por la sociedad. Pero van a ustedes a ver cómo en la historia del tiempo, cuando uno rompe paradigmas y empieza a estudiar, porque no es el estudio mío, es la evidencia científica que se está mostrando a nivel del mundo, y por eso en muchos países del mundo se está autorizando la utilización de los diferentes elementos que se extraen de la flor del cannabis, especialmente el CBD, el CBG y el THC, el 9-tetrahidrocannabinol. Tengo conflictos de intereses, en la anterior no puse, pero cuando empiezan los procesos de investigación, se abre una luz para la intervención terapéutica de muchas patologías. Y los que están aquí, que ven pies, les voy a enseñar cómo también en la neuropatía diabética tiene un efecto terapéutico, especialmente en la neuropatía diabética, cuando muchos de los medicamentos que están avalados por Neuralat, estos extractos que tienen una aplicación, van a corregir muchas de las patologías que hasta ahora no eran corregidas. Y mire, este es la matica de cannabis, pero no es la marihuana, es el cannabis medicinal, que tiene una estructura molecular, y que de esa estructura molecular sale las cosas que tienen un beneficio para las patologías del cuerpo humano. Y el ser humano se gastó miles de años en tener bipedestación, pero ese individuo que empezó a tener capacidad de conciencia ya iba cargado con receptores y especialmente con endocannabinoides para el beneficio de esos pacientes. Patricio les mostraba cómo el individuo que ya iba por aquí y empezaba a llenarse de porquerías y a aumentar esa grasa visceral y esa grasa subcutánea, como Luisa y como Alejandro, pues producían mortalidad cardiovascular. Entonces, quiero decirles que esos receptores CB1, que son los responsables de los mal conocidos efectos
que genera la marihuana al ser inhalada y que produce mecanismos de alucinación, pero que tenemos otros que son benéficos en el individuo, cuando no nos la fumamos, sino que a través de electrofotometría podemos separarlas y tener un beneficio absoluto en los pacientes. Y esa es la historia del tiempo, no me lo inventé yo. Esa es una diapositiva del ingeniero Gabriel Vázquez, en la cual acuciosamente me la pasó qué días. Y mire, esto es viejo, 700 años antes de Cristo. En el Neolítico los chinos ya hablaban sobre los beneficios de los cannabinoides. 2000 antes de Cristo se citan propiedades de los cannabinoides y no me voy a detener porque ustedes están cansados, pero cada cita que se hace en esta historia del tiempo para dolor, para la neuropatía, hoy 2022 tiene unos argumentos científicos porque hay evidencia ya demostrada a través de la historia. Y aquí hay que diferenciar, y ustedes tienen que saber que existe dentro de esas especies, la sativa, la índica y la rudelaris, que cada una tiene una expresión diferente, que cada una tiene una estructura diferente, que tenemos que reconocerlas, pero que de dónde se sacan los mecanismos que tienen un efecto terapéutico de la flor. El cáñamo, la vara o la hoja no sirve sino para esto, vea, para telas, para hilos, para cuerdas, para muchas otras cosas. Y que lo que sirve entonces básicamente es la flor. Y que la semilla, de esta semilla se pueden extraer aceites que son combustibles, que generan elementos de alimento que son ricos en ácido linoleico, mirceno y cariofileno. Y entonces ese es el beneficio. La planta es anual. Esta planta es dioica, o sea que tiene sexo masculino y sexo femenino, originaria del Himalaya y del Asia. Son ricos en omega 3, omega 6 y sirven hasta para la construcción, vea. La planta del cannabis sativa, en sus estudios moleculares, ya se puede clasificar a través de quimiotipos, a través de cromatografías, en las cuales nos permite identificar el tipo 1, en la cual tiene un alto contenido de THC y poco contenido de CBD, el tipo 2, en la cual hay una igualdad de THC y CBD, y el tipo 3, donde hay mucho más estructuras de CBD y menos de THC. Y esto es importante porque tenemos que saber qué son los cannabinoides. Y entonces los cannabinoides podemos decir que son compuestos pertenecientes al grupo de los terpenofenoles que tienen insaturaciones en su estructura y que activan los receptores cannabinoides en el ser humano. Poseen alrededor de 21 carbonos en forma de cadenas alifáticas o anillos, benceno, ciclohexeno y tetrahidropirano. El nombre es debido a que la planta del cannabis la produce en cantidades significativas y estas son las estructuras de lo que se extrae de la flor, que inicialmente son estructuras ácidas y que en la medida que se descarboxila, que pierden un radical carboxilo, comienzan a producirse en sustancias que van a tener un beneficio para el cuerpo. Y eso es lo importante. Y ustedes deben diferenciar en que existe el cannabis índico, que es el cáñamo, que tiene abundante CBD con efectos positivos sobre el sistema inmunológico, beneficios para la salud, para la esquizofrenia, para la depresión, pero también para la epilepsia, para el dolor neuropático, para todas las patologías. Cuando ustedes empiecen a estudiar se van a dar la riqueza que tiene. Y el cannabis sativa, que es la marihuana, que tiene una abundante expresión de THC, que tiene efectos psicóticos, reduce la ansiedad y genera paranoia en los individuos. Esa es la planta del cannabis y eso es todo lo que hay que hacer, porque hoy el que produce cannabis en los países que ya se permitió el desarrollo para sacar los elementos que nos van a servir a nosotros, pues tiene que cumplir con una normatividad enorme
porque esa normatividad es la que permite tener certeza y tener seriedad en los compuestos que se están utilizando. Y ahí están entonces las estructuras de la planta. Las flores secas de la planta generalmente son femeninas, los que están en los cogollos, mayor concentración de fitocannabinoides. Y es aquí en estas estructuras llamadas tricomas donde se almacena la gran cantidad de fitocannabinoides que produce la planta. Este es el proceso para poder hacer la extracción desde el laboratorio, desde el campo hasta que lo llevan al laboratorio para la extracción por descarboxilación de los elementos benéficos y de los elementos que pueden llegar a producir efectos adversos. Y ustedes ven cómo estas estructuras, una vez que se descarboxilan, pues van a terminar produciendo estos elementos como el cannabidiol, el delta 9 tetrahidrocannabinol, el cannabinol, el cannabigerol y algunos otros elementos que todavía no se han extraído y que no sabemos qué otros efectos benéficos. Y este es el proceso de descarboxilación en la cual se somete a temperaturas que al inicio de la predescarboxilación encontramos que existe un THC en el 1%, que el cannabis es puro, que no es intoxicante, pero que cuando se produce la descarboxilación en el horno, pues entonces vamos a tener estas moléculas que van a tener un efecto terapéutico en el individuo. Y aquí ustedes ven que los diferentes derivados del tetrahidrocannabinol tienen estos efectos ya conocidos. Es un antiinflamatorio, es un analgésico, ansiolítico, antioxidante, antiespasmódico, antiemético, sedativo, euforizante, anticonvulsivante y genera aumento del apetito. Y eso está ya comprobado cómo tiene un efecto estos tres elementos, el CBD con el THC para el beneficio de la humanidad. Ahí están todas las estructuras, lo que hoy tenemos, algunos no se conoce todavía el efecto, pero hay 113 fitocannabinoides descritos para el manejo de las diferentes patologías. Y este es el individuo, es como el padre de la medicina cannabinoide. Este señor, doctor Ralph McCaulin, que es el científico que empezó a hablar sobre cannabinoides en 1995, porque de ahí para atrás todo estaba señalizado como la planta maligna que dañaba a la sociedad. Y como en el 98, en 1988 hasta el 90, se descubre el receptor de CB1, en el 93 y 94 el receptor de CB2, en el 95 el 2-araquidonilglicerol, primer endocannabinoide, en el 70 la tetrahidrocannabinol, en el 80 el tetrahidrocannabinol sintético, en el 92 la anandamida, el endocannabinoide más importante, que entre el THC, el CBD, el 2-araquidonilglicerol y la anandamida mantienen la homeostasis del cuerpo. Y no es nuevo, esto no es nuevo. Pero miren lo importante, 2017 al 2019, 8.900 publicaciones. Lo que pasa es que nadie sabía de esto y nos daba terror empezar a pensar que la marihuana sí servía para curar algunas cosas. Pero no es la marihuana. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema fisiológico que regula la homeostasis del cuerpo en un sistema de señalización que incluye neurotransmisores, receptores, precursores, enzimas que generan síntesis, enzimas de degradación, y participa en todos los procesos fisiológicos del apetito, del dolor, del ánimo, de la inflamación, de la formación ósea, de neuroprotección, de metabolismo energético, control motor, memoria, aprendizaje, sistema inmune, acción normal y proliferación y adhesión. Y mira la importancia, cómo estos receptores están en todos los órganos, CB1 en el cerebro, pulmones, sistema vascular, músculos, tronco gastrointestinal, órganos reproductores, en la corteza, en el núcleo caudado, hiputamen, en los ganglios basales, hipotálamo, cerebro, hipocampo, amígdalas, en todo, absolutamente todo.
y cómo los CB2 están en el vaso, en el hueso, en la piel, en todos los órganos de la economía del individuo. Pero tienen unos efectos importantes, como el CB1 mejora el apetito, regula el estado inmunológico, actividad motora, coordinación motora, recepción de dolor, memoria a corto plazo, pensamiento. El CB1, los receptores del CB1 se encuentran principalmente en el cerebro y por eso el efecto sobre epilepsia, y los CB2 en tejido adiposo, hueso, sistema cardiovascular, sistema nervioso, absolutamente todo que ustedes lo pueden encontrar. Y el efecto en cada órgano, ya está descrito el efecto en cada órgano, que no me voy a parar a eso. ¿Cuáles son los beneficios potenciales tanto del CBD como el cannabidiol y el THC? El cannabidiol tiene unos efectos no psicóticos, neuroprotector, anticonvulsivante, antioxidante, antipsicótico, antiinflamatorio, antitumoral, sin efectos secundarios. Y como el THC, el tetrahidrocannabinol, actúa sobre, es un psicoactivo, es un relajante, estimulante del apetito, somnolencia, analgesia, euforia, paranoia, ansiedad, que son los efectos indeseables. Y esto es lo que pasa a nivel de la neurona. Como a mí me gusta la parte neurológica, aquí tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica, y este es la sinapsis neuronal, donde los receptores son las llaves, son los receptores CB1 y CB2, y donde los endocannabinoides, la anandamida y el 2, bueno, se me perdió ese, a veces se le sale uno en la cabeza, y como el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, al unirse a esta llave, producen unos efectos, bien sea excitatorios o inhibitorios, para el beneficio del paciente. Y aquí está expresado fisiológicamente cómo también existe en este proceso de sinapsis mediado por el THC y el CBD, la anandamida y el 2, es que se me olvida ese 2, araquidonilglicerol, perdón. Pero también existe un bucle retroactivo negativo cuando se expresa o se bloquea la acción de estos cannabinoides. Y aquí está expresado, y no me voy a detener mucho, pero es importante que los neurotransmisores como el GABA-aminobutírico, la acetilcolina, la serotonina y la andamida tienen un efecto en que actúan sobre los receptores CB1 o CB2, bloqueando el canal de calcio y facilitando entonces todo el proceso de sinapsis neuronal, estimulación y excitación y bloqueo del efecto, pero que cuando se pierde esto aparecen las diferentes patologías. Pero también que estos receptores cannabinoides tienen 3 mecanismos para funcionar, como es la señalización retrógrada, la señalización no retrógrada y la señalización neuroartrocítica, que seguramente en otra conferencia le voy a hablar la complejidad que tiene esto, porque no me alcanza el tiempo. Ahí están las dosificaciones que son fundamentales, que hay que aprender un poquito. La dosis mínima debe ser de 0,5 a 4 miligramos por kilogramo día, repartidas en 3 tomas, que en la mayoría de los pacientes la dosis rango es de 0,5 a 2 miligramos kilo día, excepto en los pacientes oncológicos, que podemos llegar a dosis máxima hasta de 4 miligramos kilogramos día, repartidos en 3 dosis. No se conoce las dosis de CBD a partir de los cuales inicia un efecto inhibitorio de la citocromo P450 a partir de 25 miligramos por kilogramo día. Se puede llegar hasta 25 miligramos por kilogramo día de CBD y se describe entonces interacciones con el clobazam. Indicaciones terapéuticas concluyentes en epilepsia refractaria, el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que son epilepsias del recién nacido de difícil manejo, que generan mucha patología en el individuo, encefalopatía epiléptica, dolor crónico neuropático, espasticidad y dolor por esclerosis múltiple, anorexia por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cáncer, náuseas, vómitos por quimioterapia, y en menor grado de evidencia, fibromialgias, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, depresión, ansiedad, alcoholismo, psicosis, trastornos del estrés postraumático y apnea del sueño.
Ahí está el primer estudio randomizado en pacientes con autismo, con toda la evidencia científica. No es un paciente, se está utilizando muchísimo en todo el mundo para autismo, con unos beneficios importantísimos en la intervención terapéutica de estos pacientes. En epilepsia refractaria, alrededor de 2.4 millones de personas en el mundo tienen diagnóstico de epilepsia y el 30% de ellos son refractaria. El cannabidiol tiene un efecto importante en los pacientes que tienen desórdenes neurológicos, en que deprimen todas las alteraciones neurológicas. Tenemos pacientes con neurosis conversiva en nuestra institución, con unos beneficios importantísimos. Ahí están todos los estudios para epilepsia refractaria, con evidencia científica. Estudios randomizados, controlados, con placebo, en psicosis, en trastornos del estrés postraumático, en trastornos de consumo de sustancias, anorexia nerviosa, síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es el individuo que está con movimientos repetitivos, trastornos del déficit de atención, hiperactividad, Alzheimer, en Parkinson. O sea, con unas cosas impresionantes que uno a veces se queda. En este paciente, nosotros los médicos que manejamos diabetes, los endocrinólogos y los diabetólogos, los internistas, ustedes y nosotros que abrimos el pie, en este estudio de intervención terapéutica, un estudio doble ciego randomizado, con 2 brazos de intervención terapéutica, con una rigidez para la introducción de los pacientes al estudio, utilizando todos los esquemas en los cuales nos permitían determinar si el individuo tenía o no neuropatía sensitiva motora. La respuesta en 10 síntomas para el individuo que se enroló en la intervención: dolor intenso, dolor caliente, dolor sensible, dolor agudo, seguidos a 4 meses de intervención terapéutica, estos síntomas desaparecieron. Pasan las 4 semanas, se hace un periodo de barrido, automáticamente aparecen la sintomatología del individuo nuevamente, porque no tiene un efecto de seguimiento. Entonces, esto quiere decir que la intervención debe ser permanente para poder controlar, porque en los diferentes síntomas, dolor sordo, frío, picor, dolor desagradable, que es el TSS, pues el paciente tenía un beneficio importante en la intervención con la asociación de CBD y THC. CBD solo no tiene efecto terapéutico. Y es la relación que existe, que puede ser de 90-10, 80-20, dependiendo de lo que ustedes quieren intervenir. Y aquí está la perla que les traigo a los diabetólogos, endocrinólogos, cirujanos de pie, podiatras. ¿Cómo este receptor de CBD, receptor CB2, que se encuentra en el hepatocito, cuando el delta 9-tetrahidrocannabinol se une al CBD, se pega a la proteína G, y esta proteína G facilita que el ATP, por acción de la adenilciclasa, disminuya el AMP cíclico. Y al disminuir el AMP cíclico, que está sucediendo también en el páncreas, facilita entonces el incremento de la proteína quinasa A, de la proteína quinasa B, bloquea el canal de potasio y produce una excitación inhibitoria de la lipogénesis, de la neogénesis, de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y se comporta como si fuera una biguanida o una tiazolinedionas. Pero simultáneamente está pasando en el páncreas. En la medida que se despolariza la membrana, cierra el canal de calcio, de potasio ATP dependiente, despolariza la membrana, abre el calcio, entra calcio. Al entrar calcio al interior de la célula beta pancreática, produce liberación de los granos de proinsulina e insulina, y el beneficio es absoluto en el paciente diabético. Tenemos que hacer un estudio para ver por qué es la literatura que se encontró y que hoy es a las puertas de cada uno de ustedes. Extraordinario, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó aquí? Bueno, este es cómo va funcionando, ¿no? Ya en el mundo
En Argentina, en Paraguay, hoy en Colombia, ya está todos estos elementos que fueron creados para muchas patologías y especialmente para epilepsia refractaria. Algunos tienen THC sintéticos, otros THC nativos, otras asociaciones de CBD y THC con un beneficio. Cuando eso se aprueba, cuando se tiene responsabilidad con laboratorios éticos, laboratorios que están con el ojo encima del INVIMA para el caso de Colombia, con buenas prácticas clínicas, con equipos de electrofotometría que nos permiten separar los elementos, podemos empezar a hacer intervenciones terapéuticas serias. Y por eso entonces se creó Canalma con estos elementos de intervención terapéutica, que tenemos ya muchos pacientes. Y les voy a contar la historia de esta niña. Así como existe en los Estados Unidos una paciente de nombre Charlotte. Nosotros en Colombia tenemos una paciente de nombre Angie, una niña que a los 3.5 meses comenzó a hacer epilepsia refractaria, que cuando nos llegó hace 17 meses a la fundación, convulsionaba 48 veces por día con los esquemas de intervención terapéutica, todos, fenobarbital, fenitoína, oscarbazepina, benzodiazepinas, y seguía convulsionando. Y le hicimos una intervención terapéutica enzimática. Cuando en medicina se hace una intervención terapéutica enzimática es que estamos encima del paciente revisándolo día por día, cuántas convulsiones iba haciendo menos, cuánta intervención le íbamos quitando con el beneficio al paciente. Pero esto basado en este modelo de intervención integral, en la cual hay una intervención médica, un seguimiento de retroalimentación estadístico y un laboratorio de calidad, para poder hacer entonces con la psicóloga, con la nutricionista, con la fisioterapéutica el seguimiento de este paciente y con unos beneficios importantísimos a los pacientes. No tenemos un paciente, tenemos varios pacientes con epilepsia refractaria, varios pacientes con neuropatía sensitiva motora, varios pacientes con neurosis, y esa era la niña, amarrada, con una hipotonía, con una flacidez que le daba a uno tristeza. Todo ese manejo durante 17 meses se lo hemos regalado, que quede aquí claro, para mirar el beneficio de la paciente. Ahí está, hoy tiene 9 añitos. En el 2021, Pitty Grove Fusande, con un laboratorio de alta precisión, no es una maceración de la flor y que le entreguemos un bebedizo, no. Tenemos la certeza que lo que le estamos dando es CBD con THC en las dosis que amerita cada paciente, porque para cada paciente hay una dosis respuesta. 2022, se presentó un solo evento convulsivo de baja intensidad, tipo espasmo, evidenciando una evolución satisfactoria tanto en la frecuencia como en la intensidad de esas mismas convulsiones. Esa es la niña que nos llegó en mayo de 2021 y esta es la intervención enzimática día a día, mirando el paciente. No es un estudio grande, pero es un estudio observacional de seguimiento día a día para demostrar que irle quitando los anticonvulsivantes, irle aumentando la dosis, el beneficio en la mitigación de la convulsión es importante. Esa es la niña. Lástima que no se moviera. Aquí está toda la intervención terapéutica mes a mes, el número de convulsiones, cómo se fue bajando, el promedio de día de las convulsiones por semana, hasta las lunas, para mirar el comportamiento de la luna sobre el estado convulsivo. En conclusión, identificar tratamientos relacionados entre CBD y THC, considerando que en combinaciones puede esperarse mayor efectividad para cada patología. La actividad del sistema endocannabinoides como fitocannabinoides podría aliviar condiciones médicas que no se manejan con el tratamiento intensivo. Estandarizar terapias y crear distintas formulaciones sería el gold estándar. Mediciones exactas de los cannabinoides y terpenos asegurarán entonces la ausencia de agentes tóxicos que se le puede dar al paciente cuando la homeopatía
recomienda un guarapo, un jarabe para la intervención terapéutica donde no se puede extraer los beneficios del CBD y del 9-tetrahidrocannabinol. Muchas gracias.